Buenas noches. Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, docente. Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas está? noches, profesor. ¿Todo bien? Me alegra que todo esté bien y que podamos empezar hoy uno de los temas principales que forman parte de este examen. Bien, entremos en materia. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la tercera pregunta relacionados con el producto académico, ¿verdad? Que es el examen prácticamente. Y estaremos hablando temas relacionados con programación lineal entera, ¿ya? Bien, antes de poder iniciar este tema, quería hacer un pequeño preámbulo. El tema programación lineal entera tiene que ver justamente con el tema programación lineal, ¿ya? Es prácticamente, podríamos decir que es un apéndice de la programación lineal que en base a una serie de criterios, métodos y técnicas, la programación lineal entera constituye uno de los métodos de gran alcance y de gran importancia porque cuando uno quiere explicar, por ejemplo, a nivel empresarial, por supuesto que sí, queremos nosotros saber qué cantidad de unidades deseamos fabricar, cómo podemos optimizar las ganancias o optimizar la cantidad de recursos que tenemos y qué cantidad de productos podemos fabricar en un momento determinado. Cuando hemos utilizado la programación lineal como un instrumento de optimización, recuérdense, no interesaba el valor que salga, ¿no? Sea fraccionario o sea entero. Para nosotros nos daba igual. Lo importante es que podíamos nosotros, en el caso de maximizar ganancias, podíamos tener el máximo valor independientemente del valor que se obtiene por cada una de estas variables de decisión. Por ejemplo, si voy a, digamos, programar o formular un modelo de programación lineal para poder maximizar los beneficios para la fabricación de tal o cual producto, podríamos nosotros obtener inclusive valores fraccionarios. Por ejemplo, si vamos a fabricar un producto X1, por ejemplo, y nos saliera 30.6 y el otro producto 20.4, por decir un ejemplo. Y la ganancia máxima, imagínense nada más, fuera de 15.700. Para nosotros, el redondeo de datos no era tan alarmante, no era tan, digamos, tan irregular, porque obviamente si nosotros fabricamos productos que no tienen que ver nada con el peso, sino en términos de unidades, podíamos nosotros simplemente redondear. En vez de 20.4, pues fueron 20. En vez de decir un ejemplo, 31.7, bueno, 32. Se va a fabricar 20 unidades y 32 unidades de producto B, por decir un ejemplo, y nuestras ganancias fueran, ejemplo, 20.700 y pico. Para nosotros no era tan, digamos, no era escandaloso, por decirlo así, ¿no? Porque podíamos rápidamente optar por el redondeo de datos y salir airoso en la solución de ese problema. Esto era permitido en la programación lineal. En la programación lineal entera obviamente el criterio es totalmente diferente. Se llama entera porque los valores que vamos a obtener deben ser valores enteros. De alguna manera, el algoritmo que vamos a usar matemáticamente en la programación lineal entera hace de que ese valor fraccionario se convierta en un valor entero. El ejemplo que habíamos siempre dicho, mesas y sillas. Vamos a fabricar mesas y sillas. Y si al utilizar el método, ya sea gráfico, métodos simples, nos saliera, ejemplo, fabricar 41.5 mesas y 36.7 sillas, desde el punto de vista de la programación lineal entera, eso no es factible, no se entendería. Imagínate que tengas que dar un reporte y decirle, vamos a fabricar en mesas, de acuerdo al modelo de optimización,
nos ha salido que tenemos que fabricar 40.7, por ejemplo, de mesas. Estoy seguro que nadie lo entendería. 40.7, ¿qué cosa es 0.7? ¿Qué es una pata, un respaldar? ¿Qué cosa es? No lo entenderíamos, ¿verdad? Lo mismo ocurre en sillas. Afortunadamente existe un modelo de programación lineal llamado así, en programación lineal entera, que a través del proceso algorítmico se convierte en valor entero, que es el propósito de este tema que vamos a abordar el día de hoy. Creo que esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea central a la cual vamos a trabajar el día de hoy y el día de mañana. Hoy vamos a ver el aspecto teórico y si nos alcanza tiempo, empezaremos con algún problema. Bien, entremos en materia y vamos a ver este tema. Espérese un ratito, voy a compartir. Entonces, lo que he querido inicialmente es sentar la idea, formar la idea de qué es lo que esperamos con este modelo de programación lineal entera para poder resolver problemas de programación lineal donde los datos son fraccionarios. Pero solamente se usa cuando los datos son fraccionarios. ¿Qué pasaría si al utilizar el modelo de programación lineal mis resultados salgan enteros? Entonces ya no es necesario utilizar los métodos de la programación lineal entera. Ya no es necesario, porque solamente se usa cuando los valores son fraccionarios. ¿Me entiende? ¿Ya? Eso debe quedar claro. Cuando salen valores fraccionarios, entonces es ahí donde debe aplicarse la programación lineal entera. Pero en la programación lineal entera también hay una serie de métodos, de las cuales solamente por el tiempo vamos a usar un solo método, que es el método de ramificación y acotamiento, que en el lenguaje común se llama branch and bound, en inglés, branch and bound. Entonces, ese nombre aparece en todos los textos. Muchas veces lo traducen, otros no. Prefieren utilizar el término original, branch and bound, o sea, ramificación y acotamiento, traducido al español. Muy bien, entonces ya tenemos la idea, ¿no es cierto? ¿Para qué vamos a usar la programación lineal entera? Para convertir lo fraccionario en entero, así de simple, independientemente del producto que sea. Pero también sirve acotar, escuche la palabra acotar, vamos a usar mucho esa palabra acotar, que significa que hay momentos en que no todas las variables pueden ser enteras. Claro que sí, pues, es posible que yo ponga en el examen, ejemplo, resolver este modelo de programación lineal entera mixta. Mixta, que significa que uno puede ser entero y el otro decimal. Así de simple. O podría ser, se me ocurre a mí de indicar que podría ser un valor binario. ¿Qué significa? Este tipo de problemas apuntan a dos alternativas. O se ejecuta o no se ejecuta el proyecto. Si se ejecuta es igual a 1. Si no se ejecuta es igual a 0. Así de simple. Y eso lo tenemos que entender. ¿Correcto? Entonces, lo vamos a ver ahora en este proceso. Veamos el tema programación lineal entera. Bueno, he querido empezar con esto, con la definición de lo que es la investigación de operaciones como un método interdisciplinario que sirve para poder aplicar en el campo empresarial con la finalidad de resolver problemas de optimización utilizando métodos matemáticos. Los grandes estadistas, los grandes precursores, los grandes investigadores, bueno, es George Dantzig, Russell Scott y Walt Truman. Cada uno de estos grandes, digamos, investigadores hicieron grandes aportes, no solamente al estudio de la investigación de operaciones, sino también a otros métodos de aplicación. Bueno, ya sabemos que en el Perú también se aplica la investigación de operaciones, eso ya lo hemos visto, recuerden ustedes cuando empezamos el curso, y vamos a entrar de plano y de llano a la programación lineal entera. Un problema entero es un problema cuya programación lineal se busca que los valores de las variables sean, así como escuchen, valores enteros, es decir, valores no negativos. Hay muchos que hablaron, que investigaron la programación lineal entera, aquí no le han notado, pero los más trascendentes, los más, digamos, investigadores que han trascendido en el tema programación lineal entera,
Estos no son los únicos, pero sí dejaron grandes escritos, grandes investigaciones que hoy en día se sigue utilizando. Claro está, usando ya programas de optimización, programas de computacionales, Alinson Doint y Egon Ballas, que fueron uno de los grandes precursores, pero también hay otros. Por ejemplo, acá no le he puesto, no sé si lo he puesto indicado, bueno, Alan Wagner, por ejemplo, después hay Robert Mains, que también fueron uno de los grandes estudiosos norteamericanos que dieron grandes aportes a la programación lineal entera, y hoy en día la programación lineal entera es una herramienta que se utiliza precisamente, tiene una de las grandes ventajas, que a través del estudio de la programación lineal entera, tú puedes resolver un problema cuando los datos no deben ser fraccionarios. Por ejemplo, el caso de la mesa Sicías sería algo, digamos, irregular y tal vez nadie lo entendería si al utilizar el modelo de programación lineal te salgan los datos en fracción. No lo entenderíamos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que haría normalmente? Usar el redondeo. 40.7, no, póngale 41 mesas. Pero recuerden ustedes que ese redondeo significa costo, significa tiempo. Acuérdense eso. ¿Por qué? Porque estamos enfocando desde el punto de vista empresarial. ¿Me entiendes? Entonces, la cosa no es tan rápida. No es cuestión que matemáticamente lo queramos nosotros configurar o disfrazar, por decirlo así, un valor fraccionario y un valor entero para poder entender de que debemos fabricar no 40.7 mesas, sino 41 mesas. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese sentido, jóvenes, tenemos que apreciar estas bondades que ofrece la programación lineal entera, que es el tema que nos vamos a abocar el día de hoy. El objetivo principal de la programación lineal entera es encontrar el máximo valor de la función, ya sea para maximizar beneficios o minimizar costos, pero con soluciones enteras, bien claro lo dice acá, soluciones enteras. Y acá tienen los grandes precursores, Wagner, Alan Mayne y Ralph Gomorrah, que también fueron grandes investigadores que dieron grandes aportes al estudio de la programación lineal entera. Pero no siempre todos los valores pueden ser enteros, también pueden ser binarios o mixtos, ya les dije. Pero ¿cómo sabemos cuándo es mixto? Cuando yo te lo pida. Así es simple. Digamos que son 3 variables y yo te diga, la primera y la segunda deben ser enteros y la tercera, si no lo menciono, quiere decir que debe ser fraccionaria. No es necesario indicártelo. No sé si me dejo entender. Salvo que sea binaria, ahí sí. Que quiero que la variable x1, x2, x3 sean binarios. Ahí sí te estoy indicando. Ahí sí la precisión es correcta, por decirlo de esa manera. Y eso es lo que tienes que entender. Profesor, usted no puso, no necesito ponerlo. Usted me dice la variable x1 y x2 deben ser enteras, pero la variable x3 no ha dicho. Entonces, si no lo he dicho, cualquier valor puede asumir esa variable, digamos x3. Salga entero, fraccionario, no importa. Así hay que aceptarlo. Pero lo que sí tenemos que entender que cuando se consigna, digamos, el valor de esa variable o la interpretación de esa variable, uno tiene que transformarlo. Vamos a ver cómo se transforma. Bien, cuando usted va a utilizar, fíjate que aquí, fíjense, concéntrese aquí en este modelo. Maximizar beneficios, maximizar la función Z, que es igual a C, que puede representar costo unitario, puede ser utilidad, beneficio unitario, multiplicado por la cantidad de unidades que deseo yo producir o fabricar. Está sujeto a estas restricciones a X igual a B, donde X, fíjate que la variable debe ser siempre positiva, pero al mismo tiempo, mira, al mismo tiempo te dice X entero. Todo modelo de programación lineal debe tener esta palabrita entero, pero no siempre puede ser entero, también puede ser mixto. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ojo. Entonces, ¿qué debes hacer para utilizar la programación lineal entera? Tienes que utilizar los resultados del modelo de programación lineal. Acuérdate, los resultados del modelo de programación lineal. Ese resultado, ¿sabe cómo se llama? Así, relajación de la programación lineal. Quiere decir que para poder aplicar la programación lineal entera, tú tienes que relajar
el modelo de programación lineal. ¿Qué significa relajar? El relajamiento significa que el modelo de programación lineal que has usado como modelo original es un modelo, digámoslo así, que no tiene condiciones de integralidad, así se llama, no tiene condiciones para poder, digamos, de ser un modelo factible, porque para la programación lineal entera, un modelo que es fraccionario no es factible, acuérdate para el examen, ¿ya? Bien, entonces, la relajación del programa lineal es fundamental para convertir de un problema lineal a un problema entero. Pero, acá hay un pero, siempre el modelo de programación lineal siempre debe ser igual o mayor al modelo de programación lineal entera, siempre. Cuando me sale igual, o sea, acá dice Z óptimo de la programación lineal es igual al Z óptimo de la programación lineal entera, significa que es un modelo, le llaman así, función completa o modelo completo, ¿ya? Modelo completo. Cuando los resultados no son muy favorables, se dice así, solución, escuchen esta palabrita, incumbente. Incumbente, anótalo porque no todo lo puedo escribir, ¿ah? Incumbente. Muy bien. Aplicaciones de la programación lineal entera. Hay una multiplicidad, hay una gama de formas en la cual se aprovecha la aplicación de la programación lineal entera para diversos, digamos, diferentes áreas de la economía nacional. Por ejemplo, en la producción, en los servicios, en el ambiente, en la logística, en el mercadeo, en los proyectos, en las finanzas, en la salud. O sea, todos con la finalidad de mejorar la productividad y aprovechar eficientemente los recursos y reducir los costos de gestión, satisfacer los clientes, satisfacer las necesidades de los clientes y todo aquello que representa desarrollo sostenible. Así de simple. ¿Cuáles son las aplicaciones? Bueno, aquí he querido señalar solamente algunas de las tantas aplicaciones que existen en la programación lineal entera. Por ejemplo, cuando queremos nosotros formular un presupuesto de capital, cuando queremos nosotros determinar una liquidación de activos o una cartera de inversión, cuando nosotros deseamos aplicar o resolver problemas de transporte, por ejemplo, miren que un problema que ya le hemos visto anteriormente. Cuando queremos nosotros planificar la producción, es decir, maximizar la rentabilidad de los productos que se va a lanzar al mercado, o elaborar una red de producción y distribución, aplicar en la asignación de horarios, recuerden ustedes el tema asignación, o para problemas de costo fijo. Bien, aquí hay algo importante que deben echarle mucho ojo y dice, si todas las variables del problema son enteros, se llama programación lineal entera puro o pura. ¿Ah? Si yo digo que son dos variables, imagínate que el modelo tiene dos variables y yo diga x1 y x2 son enteros, a eso se llama programación lineal entera pura. Si solo algunos son enteros y los restantes son continuos, la palabra continuo acá se usa como fraccionario, se habla de programación lineal entera mixta. Por ejemplo, son dos variables, x1 y x2. Si yo digo x1 entero y no te diga nada sobre x2, debes sobreentender, acá no necesita que yo escriba o que te lo diga, ya debes sobreentender que la variable x2 debe ser cualquier valor, mixto o entero. Puede salir entero como puede salir mixto o fraccionario. ¿Me entiendes? Si todas las variables enteras son binarias, o sea, se llama modelo 0,1, el problema se llama programación lineal entera binaria. Por lo general, los problemas de programación lineal binaria se usan para proyectos. Por lo general, se ejecuta el proyecto A o se rechaza el proyecto A. Se acepta el proyecto B o no se acepta. En realidad, las características de este modelo de programación lineal binaria, que es lo que vamos a ver el día de mañana, se usa específicamente para problemas relacionados con proyectos de inversión. Acuérdense, para carteras de inversión, ¿ya? Se usa también para problemas de asignación, acuérdense, ¿ya? Tipos de algoritmos de la programación lineal entera. Esto es importante que ustedes, digamos, le echen una
digamos, visión bastante abierta al respecto. En realidad hay diversos métodos. Nosotros solamente vamos a usar el segundo. Hay el método de planos de corte. A este método de planos de corte también se le llama método de planos cortantes de Gomorri. ¿Por qué se llama Gomorri? Porque su autor fue Gomorri. Por eso suele llamarse métodos cortantes de Gomorri. ¿En qué consiste este método de planos cortantes? Fíjate aquí. El método de planos de corte consiste en eso, cortar. Una vez que tú tengas la región factible, puedes cortar donde sea necesario hacerlo, pero eso implica el uso de modelos matemáticos. Acá no es una cuestión heurística ni al azar. Esta raya que está cortando, fíjate, ve, la región de factibilidad, si antes, fíjate, la región de factibilidad era todo esto, ahora ya no es. ¿Por qué? Porque has hecho un corte a la región de factibilidad. ¿Con qué propósito haces ese corte? Para ir mejorando el valor de la función objetivo. ¿Tantos cortes puede haber? Sí, sí, claro que sí, tanto para un problema de maximización como para un problema de minimización. Pueden haber varios cortes. Eso depende de la estructura del modelo. ¿Me entiendes? Bien, entonces ya sabemos, los planos de corte utilizan, primero, obviamente que el problema tiene que estar relajado antes de poder aplicar la programación lineal entera y poder encontrar la solución óptima mediante cortes. Por eso se llama plano de corte. Métodos de enumeración o enumerativos, que son los métodos más simples, bueno, en realidad simple en el sentido de que son prácticos. El método de enumeración consiste en enumerar formas implícitas de solución. La palabra implícita suena así como si fuera la palabra factible. Factible. Es como si yo dijera consiste en enumerar la forma factible de soluciones, sino que el término adecuado aquí en este tema se llama implícita, soluciones implícitas. Y mediante tests o cotas para la función objetivo. Cota significa el corte, ¿ya? Pero no es el corte en sí, sino es cambiar de valor. Aquí la palabra cotas o acotar se usa para poder ir cambiando progresivamente la solución factible del problema. Entonces, estos términos tienes que aprendértelo, porque cuando tengas que resolver el día mañana, pasado el domingo, el examen, tienes que entender este léxico. Bien, este método se llama, como le decía, Brush and Bound, que traducido al español, ramificación y acotamiento o acotación, pero en alguna literatura le han puesto otro nombre, le han puesto bifurcación, ¿ya? Si usted revisa un libro, aparece con la palabra bifurcación y acotación, ¿me entiendes? ¿En qué consiste este método? Una vez que yo haya reconocido el modelo de programación lineal relajado, inmediatamente divido el problema en dos subproblemas, o sea, lo particionas. El problema ya lo sabemos, producir carpetas y sillas. Como ha salido fraccionario, valores fraccionarios, vas a aplicar el método de programación lineal entera. En este caso, el método apropiado se llama ramificación y acotamiento. Ramificar, ¿qué significa? Ramas. Acotar, puntualizar con nodos. Por ejemplo, aquí ves un nodo, ¿verdad? Entonces, esto se llama acotar. Y la raya, la flecha se llama ramificación o ramas. Entonces, cuando vas a ir cambiando la factibilidad de este problema a fin de encontrar la solución óptima entera, fíjate la palabra entera, tienes que bifurcar o ramificar tantas veces sea posible hasta encontrar la solución óptima. Pero también ahí hay ciertos criterios que lo vamos a ver luego. Por eso dice acá, divide el problema en ramificar y descartar algunos de ellos mediante la acotación. Métodos híbridos. Combina dos estrategias anteriores, el método de Brush and Cut, ramificación y corte, y el método de enumeración implícita que divide en problemas menores, ramificación y descarta algunos de ellos. Bueno, aquí es puramente matemático, así que esto ni tocarlo, ni tocarlo.
Definición. Estas definiciones son indispensables. Tal vez no el proceso matemático, pero sí indispensable. Estos conceptos tienes que aprendértelo para que lo puedas entender. Definición. Un problema de programación lineal que se obtiene al omitir la restricción de integridad de un problema entero se llama problema entero relajado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Primero has usado el problema de programación lineal común y al asociar al programa lineal entero, este modelo original se convierte en un modelo relajado. Una vez que tú has encontrado la solución entera de un problema relajado, suele llamarse así, problema entero relajado, así de simple. El problema relajado es aquel donde las variables enteras se les permite tomar valores reales, ¿verdad? Si la solución cumple la condición de integridad, entonces es el óptimo del problema entero. Esto quiere decir que si yo voy a encontrar la solución óptima para un problema de maximización a través del método de ramificación y acotamiento, lo que estás buscando es el valor máximo posible, pero entero. Vamos a suponer que al ramificar en la variable z te salga un ejemplo, 1000, ¿no? De donde x1 es igual a 200 y x2 es a 500, por decir un ejemplo. Salió todo entero, ahí quedó. Pero sigues ramificando y resulta que otro te sale 2000, z igual a 2000, cuando x vale 300 y x1 300 y x2 600, por decir un ejemplo. Como el máximo valor recae en esa cota, entonces inmediatamente el valor óptimo ya no es 1000, sino 2000. ¿Por qué? Porque estás alcanzando el máximo valor de la función objetivo. ¿De acuerdo? Bien. Resolver la relajación lineal. Dado un problema de programación lineal, se denomina relajación lineal al problema de programación lineal que resulta cuando se eliminan las condiciones de integridad. Bueno, hablar de condiciones de integridad es cuando el modelo reúne los requisitos para poder cambiar de fraccionario a entero. Pero, ojo, no todos los problemas pueden ocurrir, porque yo puedo aplicar la programación lineal entera y el problema puede ser no factible, ¿no? No siempre el redondeo. Por ejemplo, si tú quieres redondear para poder aparentar que es un problema entero, la solución óptima entera al aplicar el algoritmo te dice la verdad. ¿Sabe que esto no es así? Porque te va a salir siempre valores fraccionarios. Entonces, aquí no es tan fácil eso. En el modelo de programación lineal tú puedes redondear. Por eso le decía 40.7 carpetas, entonces pone 41 y se acabó el asunto. Así lo va a entender el cliente y lo va a entender el empresario. Pero cuando aplica la programación lineal entera, no es así. El redondeo no siempre, la teoría nos dice que el redondeo no siempre es factible. Sobre todo, ¿por qué? Es la pregunta. Porque estás evaluando en términos de costo-beneficio. ¿Ah? Es como si tú vas a comprar un artículo. ¿Cuánto te cuesta esto? 40 soles.7. ¿Qué te parece si lo redondeamos a 41? A ver, ¿tú qué dices? 30 céntimos más que estarías pagando, por decir un ejemplo. ¿Te conviene? Bueno, de repente tú dirías, no, son 30 céntimos, ¿qué te pasa? Son 30 céntimos más, a mí me hace falta. ¿Te das cuenta? Entonces el redondeo en programación lineal es aceptado, pero en la programación lineal entera no es aceptado. ¿Me dejo entender? Bien. Dicho esto, continuamos. Aquí aparecen algunos criterios que son importantes también mantener. ¿Qué dice acá? La solución PPL, problema de programación lineal entera, si es mayor al valor de Z de relajación lineal, entonces acuérdate que esto siempre será mayor a un problema relajado. Esto va a ocurrir cuando el problema tiene como función objetivo de minimización. Todo lo contrario ocurre cuando se trata de un problema de maximizar. ¿Qué va a pasar entonces? Que la solución, este Z es como una solución del problema de programación lineal entera, al ser menor o igual a la solución de un problema relajado, ¿no? Entonces, esto se cumple siempre que sea un problema de maximización. O todo lo recíproco, lo contrario, se va a cumplir para un problema de minimización.
Muy bien. Veamos estas definiciones que son indispensables, porque si no recorremos, si no viajamos a través de estas teorías, pues a veces se hace un poco complejo en resolver. Definición. De un problema de programación entera existe un problema de programación lineal asociado llamado relajado. Claro, que yo les decía, todo modelo original, cuando quieres llevarlo a un problema entero, lleva este nombre, problema relajado. O sea, vas a relajar los resultados de ese problema para convertirlo en valor entero, para hacer una traducción muy literal, muy simple. ¿Correcto? Acuérdate, un problema original. Si es fraccionario, lo conviertes en un problema lineal entero. El mismo problema es un problema lineal entero, pero el problema lineal entero, para que funcione, tienes que entender que ese problema que lo llevas a esa conversión ya no es un solo programa lineal, sino es un programa lineal relajado. Ese es el término que se usa y que debe emplearse para poder interpretar los modelos de programación lineal entera. Como el problema relajado es menos restrictivo que la programación entera, se cumple. ¿A qué significa la palabra restrictivo? Es menos restrictivo. En realidad, un problema relajado puede llevarnos al óptimo o no al óptimo. Así de simple. No, claro, puede ser que con ese modelo encuentre la solución óptima, como también no. Correcto. No todos los modelos que se vayan a formular puedan darnos una solución óptima. Sobre todo si el modelo está mal formulado. El sistema no te lo dice. El programa que empleas no te lo anuncia. El único modelo, el único programa que sí te hace algunas observaciones es el programa Lindo. Está en inglés, Lindo, pero no podemos usar porque en nuestro laboratorio no está instalado ese programa. Ahí sí te lo dice, pero te lo dice en inglés. Te estaría advirtiendo, ¿sabe? Te dice, esta variable no me parece muy suficiente, te lo dice, ¿no? O sea, haciendo una traducción muy simple. Te lo dice en inglés, ¿ya? Pero no lo tenemos, así que tenemos que, como se dice, sujetarnos a las fuentes que tenemos. Para un problema acuérdate, para un problema de maximización, entonces el valor óptimo de un problema relajado debe ser mayor o igual al valor óptimo del problema entero. Claro que sí, porque un problema relajado es un problema lineal. Por tanto, siempre debe ser mayor al problema entero. Segundo, para un problema de minimización, el óptimo de un problema relajado debe ser menor o igual al óptimo de un entero. Esto muchas veces no ocurre así. Pero bueno, ya tenemos acá una regla. Esta es una regla, ¿correcto? Bien, vamos. Si el problema es relajado, no tiene solución, entonces el problema entero tampoco lo tiene. Mira lo que te está anunciando. Mira lo que te está anunciando. O sea, no te rompa la cabeza que en el examen no te sale. Es porque el problema es relajado, no tiene solución. Y no esperes que el problema entero te dé la solución entera. No te lo va a dar, pues. Porque tampoco, acuérdate que el problema entero cobra valor a través de esto. Si no existe un problema relajado, no existe un problema entero. ¿Me entiendes? D. Si el óptimo de la programación entera es mayor o igual al óptimo de un problema relajado, estamos hablando de un problema de minimización. Si el óptimo de un problema entero es menor o igual al óptimo de un problema relajado, estamos tratando de un problema de maximización. Condición de integridad. Esta palabra de integridad se usa constantemente en los problemas de programación lineal entera. ¿Qué cosa quiere decir esto? La palabra condición es hablar de propiedad, es hablar de causa. La condición de integridad establece que todo modelo debe estar bien formulado, por decirlo así, entre comillas, ¿ah? Porque puede haber errores también. Dice, el requerimiento para el cual una o más variables de un modelo solo puede adquirir valores enteros. Es decir, cuando no son enteros, se dice que no tiene condición de integridad. Cuando ya lo conviertes, los valores fraccionarios, en valores enteros, ahí entra esta palabra, condición de integridad. Entonces, ¿cómo dicen los investigadores de operaciones? Dice que el problema relajado
tienen como ventaja las condiciones de integridad. Ellos claramente lo entienden, porque están hablando su lenguaje. Y entonces tenemos que ir acostumbrarnos en estos temas. Entonces ya sabemos qué significa condición de integridad, ¿no es cierto? Cuando un valor relajado se convierte en valor entero y punto. Entonces, si se convierte en valor entero, entonces ha cumplido con las condiciones de integridad o integralidad. ¿De acuerdo? Bien. Relajación lineal. Se habla de convertir las variables enteras de nuestro problema en variables continuas. Bueno, mediante una simple simplificación del tiempo de cálculo de un problema, se reduce considerablemente. Un problema puede resolverse solo con utilización del método simplex. Acuérdense, método simplex. ¿Ok? Ya. Ahora, en la práctica ya hasta se usa el método gráfico. Pero ¿por qué el método gráfico resulta siendo un poco complejo? Si se usan dos variables, acuérdate, y tienes 6 restricciones, difícil. Porque recuerdan que todo eso se ve no tanto en los números, sino se ve en el plano. Cada vez que traces las restricciones lineales, por ejemplo, de 6 restricciones, imagínate cómo va a quedar la zona de rentabilidad o la zona de factibilidad o de la región factible. Tal vez no lo pudiéramos entender porque, salvo que tengamos que hacer un gráfico grande, enorme, gigante, por decirlo así, y entonces trazar las líneas, entonces ahí sí podríamos vernos, pero no siempre esto ocurre en la práctica. Siempre tratamos de usar ciertas dimensiones para poder elaborar ese hiperplano o planos o coordenadas, plano de coordenadas, y a través de esta cuadrícula podemos nosotros trazar las líneas, las rectas que forman parte de esas restricciones y que lo han ustedes experimentado en los problemas de programación lineal a través del método gráfico. Entonces, no se olviden ustedes que lo más apreciado, lo más apropiado es el método simple. Claro, si hay pocas restricciones, el método gráfico resulta siendo importante. Pero imagínate que hubiera más de 4 o 5 restricciones en un solo modelo. Entonces no es aconsejable usar el método gráfico. ¿Que lo puedes usar? Sí, pero interpretar es muy complejo. ¿Y eso se debe a qué? A que cuando traces las líneas se crucen y determinar cuál será el punto extremo óptimo o que te lleve al óptimo es complejo. Sobre todo si no lo has trazado bien. Si no has medido los ángulos. Entonces se hace complejo, pues. ¿No? Entonces, lo más aconsejable es usar el método simple, como lo indica, ¿no? Método de ramificación y acotamiento, branch and bound. La solución de un problema de programación lineal entera original se obtiene resolviendo una secuencia ordenada de problemas de programación lineales, que se obtienen relajando las restricciones de integralidad y añadiendo las restricciones adicionales. Bueno, hablar de relajar las restricciones de integralidad es tratar de buscar que los valores fraccionarios se conviertan progresivamente en valores enteros. Esto no se encuentra en forma directa, salvo que el problema, por eso depende del tipo de problema también, del tipo de problema. Puede ser que con solo dos ramas se encuentre la solución óptima, pero también puede ocurrir que no sea así, ¿me entiendes? Entonces, por eso habla de relajar la restricción de integralidad, tratando de buscar esa integralidad que haga que los valores sean enteros. Y acá dice, y añadiendo restricciones adicionales. Cuando se habla de restricciones adicionales, quiere decir que estás ramificando. Cada restricción que tú agregas al modelo se ramifica hacia adelante, hacia abajo, ¿no? En fin, ¿cuáles son los pasos? Ramificación, que son las variables. Es decir, aquí es esta rama que tú ves aquí, que te lo estoy indicando, es información. Esto es información. No es una simple rama, es una representación. Pero esto de aquí es información. Estas líneas, estas flechas son información. Acotación, valor de la función objetiva. Por ejemplo, cuando tú dibujas un nodo, esto se llama nodo o nudo, se llama
acotar. La acotación te hace ver si la función objetiva alcanzó su máximo valor o su mínimo valor. Poda. ¿Qué significa poda o podar? Eliminar todos aquellos nodos que no lleven la solución óptima. Por ejemplo, mira acá aparece la palabra P, significa poda. ¿Cuándo se poda? Hay diversas causas, diversos motivos. Se puede podar cuando ya se encuentra la solución óptima. Se puede podar cuando la solución es infactible. O se puede podar cuando la solución no se encuentra, es imposible encontrar la solución factible, ¿no? O sea, tú estás ramificando y el valor de la función objetivo sigue reduciéndose y no encuentras la solución entera. ¿Por qué? Porque los valores siguen saliendo fraccionarios. Entonces, en esos casos ya no es necesario seguir. Inmediatamente se poda, se pone P y ahí indicarás ya no es posible encontrar una solución factible porque se está reduciendo la cota. ¿Cuál es una cota? Los valores que te salen acá. Estos valores que te salen aquí son cotas. Cota superior y cota inferior. Infactible. También eso, acá se puede podar. ¿Cuándo dice infactible? Cuando al introducir una nueva restricción, el mismo problema, ya sea a través del software o a través del gráfico lineal, como lo estás viendo aquí, ahí mira, ve, no es posible continuar. Cuando usas el software, te va a salir la palabra infactible. En el caso del software Excel, te anuncia infactibilidad porque te sale un timbrecito y un dibujo rojo, un signo de admiración roja. Te sale, suena, ting, y aparece un símbolo rojo. Un signo de admiración rojo significa que el problema es infactible. Inmediatamente se escribe la palabra infactible. La solución de un problema lineal, acuérdate, siempre será mayor a un problema lineal entero. ¿Cómo se debe ramificar? Para ramificar es necesario particionar el nodo. Este nodo suele llamarse nodo padre. Y los nodos que siguen en esta secuencia se llaman nodos hijos. ¿Ya? Bien. Se acostumbra a decir así. ¿Qué cosa significa ramificar? Fíjate, consiste en dividir cada problema en dos subproblemas. Estos se consigue añadiendo dos restricciones. ¿Qué significa esto? El problema puede tener hasta 3, 4 variables, pero solamente haces, digamos, divides el problema solamente en dos subproblemas, en dos ramas, con sus respectivas cotas. ¿Ya? Estas dos restricciones suelen llamarse así, redondeo por defecto o redondeo por exceso. El redondeo por defecto significa que la variable que va a asumir debe ser menor o igual que el valor entero. Es decir, menor o igual en el sentido de que, por ejemplo, acá ve 4.32 y 3.25. Hay diferentes técnicas que se usan para poder utilizar. Por ejemplo, yo utilizo el menor. El menor, en este caso, selecciono o escojo la variable x2 porque tiene valor fraccionario. La x1 también tiene, pero este es el menor. Entonces yo cojo aquí, por defecto, 3. Cojo el entero, no el decimal. No el decimal, ¿me dejo entender? Si yo selecciono x2, entonces dice x1 menor o igual a 3, a este 3. Te olvidas el valor fraccionario. Eso es por defecto. Por exceso, le sumas la unidad, le sumas una unidad de ajuste. Por eso dice x mayor o igual al valor entero. ¿Qué significa? Si aquí es 3, este por el lado izquierdo, por el lado derecho será 4. Digamos x2 mayor o igual a 4. Mientras aquí será x2 menor o igual a 3. Si fuera, digamos, x1, por ejemplo, si es por defecto, sería x1 menor o igual a 4. Por exceso será x1 mayor o igual
a 5. Entonces, acuérdate, por el lado izquierdo es por defecto y el lado derecho es por exceso. Aquí es el valor entero y aquí es más 1. Si aquí es 2, acá será 3. Si aquí es 5, acá será 6. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, no perdamos de vista eso. Redondeo por defecto, que está del lado izquierdo, redondeo por exceso, que está del lado derecho. Sin embargo, en alguna literatura aparece en sentido inverso. Por el lado izquierdo lo pone el lado derecho y por el lado derecho le pone el lado izquierdo. Bueno, son criterios, así que no nos debe asustar eso. Son simplemente eso, criterios. ¿Me entienden? Son simplemente criterios. ¿Ya? Pero a final de cuentas se utiliza el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. ¿Correcto? Bien. Acotación. La acotación son soluciones, digamos, son subsoluciones a subproblemas. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que conforme tú estás ramificando por defecto o por exceso, el valor de la función va a ir reduciéndose. El valor de z va a ir reduciéndose. Y esta reducción, ¿qué cosa va a implicar? Que algunas variables se conviertan en enteros y otras se mantengan todavía valor fraccionario. ¿Cuándo termina el problema? Cuando las dos variables se convierten en valores enteros. Se convierten en valores enteros, salvo que sea un modelo de programación mixta. Ahí sí, sería otra cosa. Entonces dice, la acotación reduce la generación de subproblemas. El proceso de acotación consiste en fijar una cota superior o inferior. Cota superior para problemas de minimización, cota inferior para problemas de maximización. El mejor valor de la función objetivo en las soluciones enteras. Es decir, yo selecciono aquel valor que al ser acotado me ofrezca el mejor valor de la función objetivo. Digamos que aquí es 40 y acá 60. ¿Cuál elijo? La de 60, pues. Correcto. Mientras exista valores fraccionarios, hay que seguir ramificando. Ramificando, ¿me entiendes? Y acá tiene un ejemplo. ¿Cómo funciona? Para poder echar a andar o poner en práctica la programación lineal entera, yo tengo que tener una solución original. Ya sea por el método gráfico o por el método simple. Una vez que tú tengas la solución, lo vas a colocar acá. Y ahí empiezas a particionar, a dividir el problema por defecto y por exceso. Si todavía no encuentras el valor entero, sigue nuevamente ramificando, acotando, ramificando, acotando, ramificando. Y aquí está lo que llamamos poda. Poda cuando la solución óptima ya es entera. Si ya te salió entero y es mayor que este que está aquí para el lado derecho, entonces ya se poda y habrás encontrado la solución óptima entera. ¿Cuándo se poda? Cuando el problema te dice que es infactible. Entonces ya no tienes nada que hacer. Lo dejas así y le pones P, podar o poda. Este significa que es un problema infactible, que no tiene solución por ahí. En el segundo subproblema puede ocurrir poda cuando la solución es no acotada. No acotada significa, por ejemplo, mira acá, aquí. De 53.10 se siguió ramificando y quedó en 52.6. Seguiste ramificando y se va reduciendo hasta llegar a, un ejemplo, llegar a este 32.7. Pero el valor todavía no se ha convertido en entero, me ha salido así. Entonces ya no es necesario continuar con el proceso. ¿Por qué? Porque esto es irregular. En eso tienes que entenderlo. Si no, te vas a pasar horas ramificando y no terminas el problema. Cuidado. Entonces hay que tener en cuenta estas reglas, no se olviden. Por optimalidad cuando encuentras la solución óptima entera. Por infactibilidad cuando no se puede resolver. Por solución acotada cuando el problema no muestra una solución. O sea, te da resultados, pero se sigue reduciendo extremadamente, como lo ves acá, miren.
De 53 pasó a 52, de 52 a 32. Una baja enorme. Entonces ya, ¿para qué continuar? Inmediatamente se termina ahí, lo dejas ahí, le pones la palabra P, poda, se acabó. Porque si vas a pasarte, horas puedes pasarte y no encuentras la solución. Cuidado, hay que tener, digamos, esa estrategia para manejar. Algoritmo de Brash-Baum. El algoritmo es una secuencia de pasos. Es un proceso que por etapas iterativas llegas a ir progresivamente a encontrar la solución óptima esperada, que es la solución óptima del problema de programación lineal. Primer paso, resolver el problema lineal asociado al problema entero y establecer una cota superior y una cota inferior de la solución óptima. Se resuelve el problema de programación lineal relajando las restricciones de integralidad. Si el problema relajado es infactible, el original también lo es y no hay solución. Bien claro lo dice. Bien, para que puedas entender esto, significa que tú tienes el modelo, resuelve mediante el modelo de programación lineal. Y una vez que tengas ese resultado, recién se aplica este método de algoritmo de Brash-Baum, que es uno de los métodos de la programación lineal entera. Número 2, si la solución obtenida satisface las condiciones de integralidad, es óptimo, con el mejor valor de la función objetivo. En caso contrario, ir al paso 3. Escoger una variable básica cuyo valor en la solución x de su y no sea entero. Claro que si es entero, ¿para qué lo vas a escoger? Tiene que ser un valor fraccionario o continuo. Paso número 4, tienes que empezar a ramificar. ¿Por qué? Porque todavía no encuentras la solución óptima. Ramificar consiste en esto, ¿no? Pasar una rama, acotar otra ramita, hacia por la izquierda y por la derecha. Ahora, la pregunta es que, ¿por qué me quiero ir a la izquierda o derecha? No. Empiezas por esta rama o por esta, pero ¿por qué se detiene? ¿Por qué no hay ramas aquí? Porque el valor puede ser infactible y te lo dice, ¿no? Es infactible. Entonces no te queda otro remedio que seguir viajando por esta rama, creando ramas y acotando, ramificación y acotar. Lo van a ver en la práctica, parece complejo, no es complejo, lo van a ver ustedes. Expresa la participación del problema. Ramificar significa expresa o integra la participación del problema en dos subproblemas. Es decir, la partición significa dividir el problema en dos partes. Una parte por defecto y otra parte por exceso. A eso se está refiriendo. Paso número 5, acotación. Si la solución del problema actual satisface las condiciones de integralidad y el valor óptimo de su función objetivo es menor que la cota superior actual y el minimizador actual se almacena como el mejor candidato a minimizar el problema original. Claro, esta acotación se puede dar siempre cuando trabajemos con problemas de minimización, ¿ya? En caso de maximización, la cuota inferior actual se actualiza el valor óptimo de la función objetivo del problema si este es menor que dicha cuota inferior. Claro, esto significa, para traducirlo, significa que el resultado que obtengas mediante el proceso de ramificación y acotamiento tiene, acuérdense, que ser entero, pero al mismo tiempo tiene que ser menor que el valor de la programación lineal. Cuidado, ¿eh? Me salió mayor, quiere decir que algo te has equivocado, hay errores ahí. No puede ser mayor o no debe ser mayor, salvo que el problema no tenga solución. Esa es otra cosa. Esa es otra, como se dice, es otro cantar. Pues si no tiene solución este problema, ¿qué más puedes esperar? Problema 6, poda. Poda por cotas, poda por infactibilidad, poda por integralidad. Poda por cotas. En este caso, si la solución no satisface las condiciones de integralidad y el valor de la función objetivo es mayor, la cuota superior para un problema de minimización y el valor de la función objetivo es menor a la cuota inferior. Bueno, se poda por cotas cuando en realidad esto, digamos, presenta resultados obviamente contradictorios, no conflictivos. Debería ser al revés.
Pero esto ocurre cuando se produce por acotación. Este fenómeno lo vas a observar cuando el problema presenta digamos, esos resultados. No lo puedes evitar cuando vas a calcular, salvo que te hayas equivocado en el cálculo, es otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, aquí se vale utilizar el software, porque si no, a mano no lo terminas. Tienes que usar el software. Como lo van a ustedes, como lo vamos a experimentar el día de hoy, y si me alcanza tiempo, hoy, si no, la clase de mañana. Paso 6, podar. Bueno, le decía por infactibilidad, si el problema es infactible, ¿no? El sistema te lo anuncia. El sistema te lo anuncia. ¿De acuerdo? Pero si usas el modelo de gráfico, la infactibilidad es cuando no llega a tocar la región factible. Cuando no llega a tocar. Entonces tú dices, bueno, esta recta no toca o no hay convergencia con la zona de factibilidad. Está vacía, está alejada, está aislada. Entonces eso se llama infactibilidad. Esa restricción es infactible, por tanto el problema puede ser infactible también. Poda por integralidad si la solución del problema actual cumple las condiciones de restricciones de integralidad. Bueno, esto significa que los problemas son enteros, ¿no? Si son enteros, ya saben que reúne requisitos de integralidad. Brecha de integralidad de la relajación. ¿Por qué es importante las brechas? ¿Saben para qué? Para poder comparar, contrastar, a ver cuánto era la programación lineal y cuál es la diferencia con respecto al problema entero. Si aquí me sale en la programación lineal, me sale 50.7 y aquí me sale 49, la brecha es pequeña. Pero si tú pones acá 50.7 y acá, digamos, 20, la brecha es muy grande. Por eso eso también es importante en el análisis. Lo que buscamos siempre es que el problema tenga una dispersión muy reducida, no muy alejada, porque el hecho de que haya una mayor diferencia, si tratamos de analizarlo mediante el coeficiente beneficio-costo, pues ya te imaginarás que cuando mayor distante se encuentran ambos instrumentos, ambos métodos, pues la solución se hace un poco compleja, que puede generar mayores pérdidas. La idea clave de esto es tratar de reducir esa brecha, ¿ya? ¿A qué se llama brecha? La diferencia simplemente, ¿ya? Cuando ambos son iguales se llama formulación completa. Esto es casi imposible que esto ocurra. Pero bueno, así tenemos, ¿no? Entonces, si un problema entero es de maximización, fíjate que el procedimiento es igualito, nada más que aquí le agregas la palabra entero. Esto de acá es producto de esta relajación. Primero tiene que haber relajación para hallar el problema entero. No puede usar un problema entero y regresar a la parte anterior, por decirlo así, ¿no? Entonces es todo lo contrario. Criterio de parada, bueno, en lugar de esperar que se encuentre la solución óptima, se utiliza el llamado criterio de parada. La palabra criterio de parada también se usa en el algoritmo simple, recuerden ustedes, criterio de parada cuando vas a cambiar a través del proceso de factibilidad la variable que ingresa y la variable que sale, ¿no? Entonces estamos hablando de criterios de espera o criterio de parada, ¿no? O también se dice cuando el algoritmo se detiene, dice, ¿no? Entonces, en alguna literatura aparece así. En vez de usar la palabra criterio de parada, utilizan la palabra cuando ocurre un relajamiento, no dice criterio de parada, sino el algoritmo se detiene, dice. ¿No? Son términos, pues, que se emplean. Algunos autores utilizan eso, ¿no? No es que esté mal, sino simplemente son palabras que tienen ese significado. Si la solución factible entera X estrella, Z es mayor a 0 y una relajación lineal con valor Z se cumple. ¿Se cumple qué cosa? Que esta relación muestra el ritmo de tolerancia. Este signo de tolerancia es, digamos,
el parámetro en la cual puede fluctuar la tolerancia de estos parámetros, ¿no? Sí, pues, entendamos como tolerancia valores que pueden ser crecientes o decrecientes, ¿no? Entonces la tolerancia no necesariamente es creciente, también puede ser decreciente. Entonces, frente a frente a ese intervalo de 0 a 1 es donde cae esta relación. Entonces, si yo, ¿cómo obtengo esto? Lo tienes restando la solución de un problema lineal, que es un problema relajado, menos la solución óptima encontrada, sobre la solución óptima encontrada. Esta debe ser igual a un parámetro entre 0 y 1. Este parámetro de 0 y 1 se llama epsilon. Este E representa el valor que asume de 0 a 1. Puede ser 0.055, 0.75, qué sé yo. Si se encuentra dentro de este parámetro, se llama parámetro de tolerancia. Sin embargo, cabe acotar que no siempre las soluciones puedan darse en forma rápida, requieren todo un proceso de observación, de experimentación, que hagan que las variables de decisión, que son las que se usan para encontrar el valor óptimo, es necesario hacer un examen. Ese examen se llama test de optimalidad. Pero ¿qué sacamos con ese test de optimalidad? Asegurar que los valores que vamos a obtener a través de la programación lineal entera estén garantizados. Y nada más que a través de esa garantía podemos nosotros determinar que la solución ya es eminentemente óptima. Entonces, fíjate, a medida que nosotros avanzamos en el estudio de la programación lineal entera, fíjate que ocurren cosas, aparecen un poco extrañas, pero en realidad son procesos que te permiten asegurar esto, ¿no? Si nos alcanza tiempo el día de mañana, les enseñaré estas cosas, ¿no? No nada del otro mundo, no simplemente un simple cálculo matemático, pero en realidad no. Y bueno, y aquí vienen ya los problemas, ¿no? Este es un problema que lo vamos a ver. Una empresa desea saber para el próximo mes cuántas unidades debe producir y vender de cada uno de sus dos productos principales, A y B. Los dos bienes se producen en dos fases de proceso, primera fase y segunda fase, con los siguientes coeficientes técnicos. Son dos productos A y B. Los procesos 1 se consume 15 horas cada uno. El proceso 2 para el producto A, para fabricar el producto A, consume 20 horas, mientras que el producto B consume 25 el proceso 1 y 12 el proceso 2. La capacidad máxima de horas al mes son 75 horas que dispone el proceso 1 y 60 horas que dispone el proceso 2. El beneficio unitario estimado por ventas es de 3.000 y 4.000 soles para el producto A y el B respectivamente. Encontrar la solución óptima del problema y se desea que el beneficio total estimado sea el máximo deseado. Aplicar el programa lineal entero. Muy bien, aquí ya tengo formulado qué es lo que vamos a determinar. Definimos primero la variable de decisión. ¿Cuántas variables de decisión existen? Dos, pues porque son dos productos que vamos a fabricar mediante este proceso, producto A y producto B. ¿Cuántas unidades vamos a fabricar mensualmente, producir y lograr vender el producto A? No lo sabemos. No se puede saber. Lo mismo ocurre en el producto B. ¿Por qué digo que no se sabe? Cualquiera podría decir algo contradictorio. ¿Cómo no voy a saber lo que voy a vender? ¿Cómo no voy a saber lo que voy a producir? En realidad, sí tienes información cuantitativa de cuántos estarías vendiendo y cuántos podrías producir. Pero el objetivo que tú apuntas no solamente tiene que ver con eso, sino con el máximo valor, que es las ganancias. Mientras tú no tengas un modelo estratégico que te permita encontrar la solución óptima entera, ¿no? Las variables de decisión no se pueden conocer al menos que tengas que aplicar este modelo. Muy bien, entonces, ya hemos definido las dos variables de decisión y tenemos X1 y X2, número de unidades al mes para producir y vender de A y de B. Establecemos nuestra función objetivo dependiendo de los beneficios que nos ofrece las ventas del producto A y del producto B.
Y aquí lo tenemos, función objetivo, maximizar la función objetivo de 3.000 unidades, 3.000 unidades o 3.000 soles, ¿no? Para fabricar la cantidad de unidades, que no sabemos cuántas unidades voy a fabricar del producto A, como tampoco del producto B, no lo sabemos. Pero sí sabemos que la utilidad, el beneficio unitario por cada producto a fabricar vale 4.000 el segundo y 3.000 el primero. Sujeta a las restricciones lineales, ¿cuáles son estas restricciones lineales? Pues bien, estas restricciones lineales tienen que ver con la capacidad del proceso. En este caso estamos hablando del proceso 1 y del proceso 2. Estos valores salen producto precisamente de los datos que tenemos acá. 15x1 más 25x2 menor o igual a 75 y así por el estilo, ¿no? Y ahí lo ves. 15x más 25x menor o igual a 75. La siguiente restricción, 20x1 más 2x2 menor o igual a 60, y donde las variables x1 y x2 mayor o igual a 0 o condición de no negatividad. Bueno, dado este problema y aplicando el programa lindo, nos sale esto, 13.125, ¿verdad? Bueno, esto es lo que te da el programa, pues, ¿no? Lo que tienes que hacer es encontrar a través del método simple, encontrar la solución, pues. Encontrar esa solución que buscas para encontrar el valor que te permita optimizar. Que te permita optimizar, señores. Bueno, acá está la práctica, que es el mismo problema que aparece en la diapositiva. Es el mismo problema. Y el modelo está hecho. Y lo que vamos a hacer es sencillamente, déjeme verlo, ya. No importa. Vamos directamente a copiar el modelo, ya para que hacernos tanto detalle. Yo ya lo tengo acá. Y formular no ha sido demasiadamente complejo, porque los datos son bastante simples. Y yo tengo acá el modelo. Y entonces aplicamos el modelo simple, pues, ¿no? Ya ustedes saben qué se tiene que hacer. Un problema canónico lo conviertes en un problema estándar, ¿verdad? Entonces aquí la desigualdad lo conviertes en igualdad agregándole la holgura, más holgura 1, y se convierte automáticamente en igualdad. En la segunda restricción también ocurre lo mismo. Le agrega, acuérdate en programación lineal, holgura 2, ¿verdad? Y automáticamente se convierte en una igualdad. Y en este caso de la función objetivo, pues simplemente eso, ¿no? Aquí le agregas las dos holguras con coeficiente 0, ¿no? Holgura 1 más 0, holgura 2, ¿no? Acá lo estás viendo con mayor. Ahí está. Bueno. Y luego todo esto pasa al lado izquierdo con signo cambiado para convertir la desigualdad en igualdad y entonces tendríamos esto, ¿no? Y es más. No me deja. Bueno. Entonces, ya saben, para el método simple, todo esto pasa al lado izquierdo con signo cambiado, menos 3.000, x1, menos 4.000, x2. Espérense un ratito, voy a agrandar esto un ratito. Inmediatamente me hace, que como le pones signo, entonces vamos a ponerle maximizar menos 3.000, x1, menos 4.000, x2, y las
holguras que no cambian de signo, ¿no? Tenemos 0, holgura 1, más 0, holgura 2, igual a 0. Entonces, a ver, ¿cuánto es esto? Ahí está. Ya está. Entonces pones acá la tabla simple. Aplicas el algoritmo simple. Algoritmo simple. No falten mañana porque esta es la clave principal para la práctica que van a resolver el examen, creo que ya. Entonces acá tenemos base. Yo tengo variables de decisión. Y aquí tengo las variables de holgura. Variables de holgura. Y aquí la columna solución, ¿no? Solución. Bueno, acá tengo la variable x1, x2, tengo holgura 1, holgura 2, aquí el coeficiente b sub i. Aquí vamos a pasar en el renglón de la función objetivo menos 3000, 4000, 1, 0, 0, 0. Luego pasamos las restricciones. Las restricciones serían dos nomás. 15x1, 25x2, holgura 1, y aquí 0, y aquí es 75. Siguiente, restricción 20, 12, 0, 1, holgura 2, y aquí 60. Nuevamente las variables que ingresan a la base son la holgura 1 y holgura 2. Son las que ingresan a la base. Recuerden ustedes el método simple, pues. Ustedes lo han practicado, no se vayan a olvidar, porque aquí se usa el método simple. En estos temas se usa el método simple. Ya está. Muy bien. Entonces ya saben ustedes qué tienen que hacer. La columna pivot es la que tiene el más negativo y habría que ver en qué fila. Para ello, ¿qué haces? Divides los elementos de la columna solución con los elementos de la columna elegida. Aquí tienes 3 y aquí tienes 5. Obviamente cojo el valor o el índice que tenga el menor valor positivo, que es en este caso 3, lo cual significa que la fila pivot es toda esta que está aquí. Esa es la fila pivot. Mientras tanto, la columna pivot es todo esto que está aquí. ¿Por qué? Porque tiene el más negativo, acuérdense. Entonces quiere decir que la holgura 1 sale de la base y en el siguiente renglón ingresa la variable x2. Ya está. Muy bien, entonces, como este es el índice, el traslapo se encuentra aquí. Ahí se encuentra el traslapo, es la intersección entre fila y columna. Entonces vamos a borrar todo esto de acá. Borramos. Así. Y hacemos de que este elemento se convierta en 1. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Para ello tengo que dividir este valor por el mismo valor, es decir, 25 sobre el mismo valor. Y lo fija con F4, no el numerador, sino el denominador. Así. Y lo único que haces es arrastrar. Arrastrar. Bien, yo necesito que este valor se convierta en 0. Se convierte en 0, ¿verdad? Para convertir en 0, pues yo necesito un escalar. Entonces, si ahí es 12, acá será menos 12. Entonces, como ya tengo el pivot, hago esto. Pivot que multiplica al escalar y le sumas al coeficiente. Vale 0. Para que esto no se mueva, fija con F4 el escalar y ya lo demás se hace por un simple trabajo. Yo necesito que este elemento se convierta en 0. Para ello
multiplico el escalar por 4000. Acá que es negativo, acá será positivo. Entonces haz esto. Pivot que multiplica al escalar y le sumas el coeficiente. Obviamente tiene que salir de 0. Pero no te olvides de fijar el escalar. Hay que fijarlo para que no se mueva. Y rápidamente podemos obtener el valor que deseamos. Como todavía persiste el valor negativo, entonces quiere decir que esta variable va a ingresar a la base. En este caso voy a dividir este valor con este y este con este para saber cuál es la fila, salvo que hubiera un error o el problema no tenga solución. Y la segunda, por sí solo nos da... Ay, caracho. Como este es el valor, el entero, ¿no? Menor que todos, quiere decir que la fila pivot se va a encontrar acá. Mientras la columna corresponde a la primera. ¿Por qué? Porque tiene el más negativo. Entonces, vamos a hacerlo así. Mientras tanto, la fila pivot es esta que está acá. Esa es la fila pivot. Esto quiere decir que la holgura 2 sale de la base, ingresa X1. Aquí ya teníamos que ponerle X2, ¿no? X. Entonces, en la siguiente iteración, nuevamente se vuelve a repetir esto. Y vamos a ver. No interesa esto, que se borre. Ahí está. Entonces yo necesito que este elemento de cruce 12.8 se convierta en valor en el pivot. Para ello, ¿qué tengo que hacer? Dividir 12.8 entre el mismo valor y me da 1. Automáticamente, pues lo fijo con F4 y lo único que hago es el recorrido de todo. En el segundo, necesito que este elemento se convierta en 0. Para ello tengo que multiplicar por menos 0.6. Es el escalar. Entonces digo 1 por el escalar más el elemento 0.6 y enter y sale 0. Fija con F4 el escalar y lo único que hace es recorrer. Finalmente yo necesito que este elemento se convierta en 0. Si aquí es menos 600, acá será 600. Me ubico en la celda donde va a cambiar la factibilidad del problema. Pivot que multiplica al escalar y le sumas el elemento que debe cambiar, que es este. Por tanto, sale 0, que es lo que yo estoy buscando, pero al mismo tiempo tengo que fijar con F4 el elemento y a un jale así. Y como puedes observar, el problema ya terminó porque todos los valores son enteros. Y fíjate que me ha salido, que Z, el resultado, es igual a 13.125, mientras X1 es igual a 1.875 y X2, bueno, en este caso ha coincidido, no siempre coincide, ¿eh? No vaya a pensar que tiene que salir igual, no. En este caso ha coincidido, pues. Vamos a verlo aquí. Ahí está, mira, ve. Con el programa te sale esto. Este es un programa lindo, es un programa diferente. Y con Excel te sale el resultado. ¿Correcto? Bien. Ya has encontrado esto, este es el primer paso. Ahora sí, vas a empezar a utilizar la ramificación y acotamiento. Ramificación y acotamiento. Lo del método simple no creo que sea para ustedes difícil porque ya lo hemos trabajado, lo hemos estudiado. ¿No? Eso debe quedar superado en todo caso. Entonces empezamos por los nodos. Vamos a poner los nodos. Puedes hacerlo cuadradito, redondito, es criterio simplemente. Yo lo voy a hacer cuadradito porque no me causa mucha cosa si lo pongo, ¿no? Este es el nodo padre y aquí voy a pasar el resultado. Como existe un orden, el primero será 0, Z0, Z0, así, y copias el resultado. 13.125 es el valor de la función, y si tú quieres lo divides para que tenga un mejor, como se dice, mejor forma, como quieras tú.
Y aquí vas a poner los mismos valores que salieron. X1 igual a 1.875 y en la segunda X2 igual a 1.875. Fíjate que cumple las condiciones para aplicar la programación lineal entera. Tiene que ser valores decimales o fraccionarios. ¿Qué haces ahora? Divides en dos subproblemas. ¿Cómo lo divides? ¿Cómo lo divides? Voy a escribirlo, voy a ponerlo así. Más cortito. Ahí. 1 por defecto por exceso. Y luego ramificas. Por defecto y por exceso. ¿Correcto? Bien. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, aquí hay varios atajos, señores. ¿eh? Hay varios atajos. Yo les voy a enseñar un atajo que es bastante simple. Bastante simple. ¿Ya? Para que en el examen no cobren mucho tiempo en resolverlo. Bueno, como ambos coinciden, puedes coger cualquiera de ellos. Pero vamos a suponer que acá fuera 3.875 y el primero es 1.875. Yo te recomiendo, primero empieza por el menor. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Ojo, no se duerman. X2, si aquí me saliera 3.875 y X1 es 1.875, te recomiendo que empieces por X1. Pero en este caso yo puedo empezar, como existe paridad, yo puedo empezar o X1 o por X2. Voy a empezar por X1. Entonces yo pongo acá X1 es menor o igual, coges el entero. ¿Cuál es el entero? Es 1. Te olvidas decimal. Acá vas a indicar también X1, pero mayor o igual. Y aquí le sumas la unidad. 1 más 1, 2. Y por aquí ya empieza el proceso. Entonces, para que les voy a enseñar el atajo más simple. Vamos a usar lo que en la clase habíamos empezado a estudiar. X1, ¿recuerdan? X2. ¿Recuerdan el modelo? X2 por el solver Excel. Pues. Acá le pinto de amarillo o el color que quieras. Y acá abajito le pones los valores. 1.875 y 1.875. Aquí vas a poner las restricciones. ¿Las restricciones cuáles son? Perdón. Estoy acá. Acá pones el modelo. El modelo. 3000 es como si estuvieras haciendo la solución. Para no emplear el método simple, vas a usar este proceso que es más rápido. 3000, 4000, igual que lo que hemos aprendido en programación lineal. Acá 15, acá 25, ¿verdad? Estas son las restricciones, acuérdate, 20 y 12. 20 y 12. Acá obviamente es menor o igual, ambos, ¿verdad? Menor o igual, acá también lo mismo, menor o igual. Dejas un renglón y aquí vas a poner obviamente el valor del vector de recursos disponibles 75-60. Se llama vector de recursos disponibles. 75 y 60. ¿Correcto? Vas a resolver el problema así en forma original para luego a partir de ahí, a partir de estos resultados, empiezas a manejar esto. Porque en realidad se puede manejar directamente en el método simple, se tiene que nuevamente, y es muy engorroso, sobre todo porque a veces si no maneja bien el método simple, entonces se hace engorroso, es un poco complejo. Entonces ya tengo todo esto, ahora yo necesito utilizar la fórmula suma producto, ¿recuerdan? Suma producto. Y haces esto, punto y coma, haces esto y debe salir 0 para usar el solver Excel. Ahí está. Faltó suma, ahora sí, suma producto, ahora sí va a salir. Ahí está, 0. Y lo mismo es acá, ¿no? Usamos suma producto
Puedes empezar de arriba, puedes empezar de abajo por cada restricción y ya está el asunto, ¿no? Enter. Ahora, ahí está, sale 0, lo mismo va a ocurrir aquí. Suma producto. De aquí, coma, y la segunda restricción. Paréntesis, enter, sale 0. Ahora sí nos vamos a Solver Excel. Nos vamos a Solver Excel. Y hacemos esto. Más rápido antes que termine. Bueno, ya por defecto está ya capturado. Es maximización. Y voy a capturar esta parte. Aquí dices agregar. ¿Qué vas a agregar? Este cerito menor o igual a 75. Agregar el siguiente cerito menor o igual a 60. Aceptar. Pones programación lineal. Acá no dice no lineal. Programación lineal y dices resolver. Fíjate que te sale igualito, ¿ves? Lo que estoy acá, te sale aquí. Pero es aconsejable siempre el método simple por más seguridad, ¿no? A partir de aquí empieza todo el asunto. ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el lado izquierdo o por el lado derecho? Vamos a empezar por este lado izquierdo. Dice x2, x1 menor o igual que 1. Acá está x1. Entonces menor o igual que 1. Entonces pones acá 1. Aquí vas a poner, bueno, acá debe ser menor o igual. Y aquí vas a poner 1. Fíjate que significa ingresar nueva variable. Ponerlo mejor en su orden. Para que vean ustedes ya, en la clase de mañana lo vamos a continuar, por supuesto que sí. Afortunadamente este problema no tiene muchas ramas, así que no creo que sea complejo. Vamos a ver. Ya está. Mira que salió. Entonces, como has ingresado una nueva restricción, ¿verdad? Yo tengo que ponerle valor 0, pero para esto no funciona así. Tienes que volver a eliminar y ahí está. Ahora sí. Nuevamente, aquí, suma producto. Claro está que cuando tú usas el atajo, ya no necesitas tener que utilizar la fórmula, sino simplemente haces el jale. Nuevamente esto, punto y coma, y este que está aquí. Paréntesis. Ahora sí, te vas al solver. Nuevamente, te vas al solver y le dices ahora que vas a agregar este último. Entonces dices agregar el cerito menor o igual a este elemento. Le dices aceptar y ahora sí resolver. ¿Cuánto te sale? Entonces acá vas a poner Z igual 12.600 mientras X1, fíjate que ya X1 se convirtió en entero, que es lo que está buscando, 1, mientras X2 se ha convertido en 2.4. ¿No hay todavía solución? No, porque todavía hay valor decimal. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ya llegaste aquí. Ahora veamos este lado, para terminar la clase del día de hoy y mantenerlo. Ahora fíjate que X1 ya no es menor o igual. Ahora, esto de acá, que tú ves acá, lo puedes separar para que no te olvides, o puedes directamente, si tienes una buena memoria, lo vas a cambiar acá. Ya no es menor, sino es mayor o igual. Mayor o igual. Ya no es 1, sino 2. Y entonces empieza la jarana, nuevamente borras aquí. Ahí está. Y lo único que haces es llamar a Solver Excel, que ya lo capturó, pero este último le tienes que cambiar el símbolo. No es menor o igual, sino mayor o igual. Entonces coges aquí y dices cambiar. Y acá pones mayor o igual, aceptar, resolver. ¿Cuánto te salió? Mira, te sale 12.666 y punto 67, ¿no? Y puedes redondearlo si quieres ahí. Mientras tanto, acá suele indicarse el orden. 1, el siguiente es 2,
el siguiente 3 y así sucesivamente. Entonces, aquí es valor de Z, ¿verdad? Vamos a ponerle Z2. 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 ¿Ya? Y aquí vas a poner el valor que sale, pues. X2 es igual, perdón, X1 es igual a 2, mientras X2 es igual a 1.666666. Todavía son decimales. No se ha encontrado solución. Nuevamente se empiezas a, y aquí lo dejo, señores, para el día de mañana. No ambiente por defecto y aquí por exceso. Estoy empezando por acá. Luego puedo pasar por acá. Entonces, nuevamente, ramificar. Y fíjate que todo se hace aquí. Todo se hace aquí. ¿Ya? Pero alguien podría decirme por qué hacer tanta cosa si podemos hacerlo directamente. Sí, sí, son atajos, ¿eh? Son formas. Son formas, simplemente. Y con esto quedaríamos, claro, nuevamente ramificar y cambiamos todo este asunto. Tenemos que cambiar, todo esto va a cambiar. Ya no vamos a coger X1, sino X2. ¿Por qué? Porque tiene decimales. ¿Te das cuenta? Y termino la clase con esto. Ramificar por defecto y por exceso. Si quieres empezar por la izquierda, entonces dices X2. ¿Por qué X2? Porque tiene decimales, pues. X2 menor o igual ¿a qué valor? A 2, que es el entero. Entonces, por este lado, será X2 mayor o igual que, ¿cuánto será? 3, pues, ¿no? Le sumas la unidad 3. Y así vas introduciendo, pero fíjate que va a ir así. Va a ir en esta rama, y cuando quieras llegar acá, va a ir por esta rama. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente vas a ir formando, hasta lograr que este valor se convierta en valor entero. ¿Ya? Bien. Eso es todo por hoy. Nos vemos déjenme pasar lista de una vez. Nos vemos el día de mañana. Bueno, ya lo han regularizado esto porque no estaba así. A ver, Medina Salazar. Presente, profesor. Ya, muy bien. Presente. Correcto. Ahí está. Aquí. Ese mismo. Era este. No, ¿qué pasa? Vamos a ver este. Ahí está. Álvarez Olazábal. Álvarez. No está. Ya está. Bendezú Vázquez. Buenas noches, profesor presente. Por favor, atento. Gabino Orihuela. Gabino Presente, Orihuela. profesor. Correcto. Presente. Ya, Guanu Comesa. Guaro Cuiza. Presente, profesor, buenas noches. Laurence Laime. Morales. Profe Huánuco, presente. Ya, Profesor. Morales y tu Rizaga. Presente, profesor Morales. Correcto. Orejón Muñoz, Muñoz. Presente, Pareja profesor. Medina, Profesor Pérez presente. Serrano. Porras Montalvo. Quijada Zulca. Quinto Osorio. Presente, profesor. Ya Ramos Gamarra. Rojas Presente, Hidalgo. docente. Rojas Quijada Guamán. presente. Salazar Camayo. Presente, Rojas Hidalgo. Sancho Herrera. Presente, profesor. Vilca Vilches. Presente, profesor. Ya. Presente, profesor. Sancho Herrera. Ya está. Eso es todo, señores. ¿Alguien más?
Profesor Quijada, presente. No me llama a mí. Profesor. Profe Huánuco Mesa, A ver, presente. un ratito. Quijada, Lauren Jaime, presente. ya está, ya. ¿Quién más falta? Huánuco Mesa, profe. Ya, un momentito. Ya, Huánuco Mesa, presente. Ya, ¿quién más? Lupa Casolis, profesor. ¿Qué dice? Walparuca Espinosa, profesor. Ya, Hualcaruca. Debe estar en otro. ¿No será este? No. De repente lo han, no sé si lo han actualizado esto. Parece. Bueno, en todo caso, lo vemos mañana, pues ya. ¿Ok? Lo vemos mañana. ¿Ya? Nos vemos de clase mañana.